Hola a todos, soy Ernesto Ugarte y este es mi canal Señales. Antes de comenzar con el tema que trataré esta vez, les invito a que dejen sus comentarios ahí abajito de la pantalla, comentarios que serán bienvenidos. Y si les gusta el video, dejen su like y suscríbanse al canal. Al suscribirse, no se les olvide activar la campanita para que reciban de YouTube la notificación correspondiente cada vez que suba un video nuevo. Ahora entremos en materia. En el video anterior revisamos a vuelo de pájaro lo que ha sido la llamada búsqueda del Jesús histórico. Tomamos conciencia de sus escasos resultados y su nulo efecto para construir y afirmar la fe. Si la comparamos con el firme fundamento para edificarla, que sí podemos encontrar en el testimonio de los primeros discípulos, el de aquellos que fueron testigos presenciales de los dichos y hechos de Jesús. Dije que estos testimonios fueron recogidos en forma escrita en los 4 evangelios canónicos, los que han sido de vital importancia para el desarrollo y sustento del cristianismo. Como ejemplo de este proceso, mencioné en el estudio anterior que el autor del Evangelio de Juan, que se da a conocer a sí mismo como el discípulo que amaba a Jesús, había sido un testigo ocular privilegiado de los dichos y hechos de Jesús desde que el Maestro inició su ministerio por la cercanía que tenía con él. Este proceso de dar testimonio de lo visto y oído para que quede registrado por escrito, lo apreciamos en las últimas palabras del Evangelio en Juan capítulo 21 y el versículo 24. Dice así: Este es el discípulo que testifica acerca de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Si este fue el procedimiento para escribir el 4º Evangelio, lo escribe un testigo ocular destacado, analicemos ahora cómo fue compuesto el Evangelio de Lucas. Este autor era un discípulo del apóstol Pablo. Forma parte de la segunda generación de cristianos, la de aquellos que no habían conocido personalmente a Jesús, pero que habían tenido o tenían contacto con los discípulos de la primera generación, aquella de los testigos oculares. Pablo, refiriéndose a la profesión de su discípulo en Colosenses 4:14, lo describe como Lucas, el médico amado. En Filemón 24 se refiere a él como uno de sus colaboradores, y en 2 de Timoteo 4:11 lo destaca por su lealtad. Lucas escribió 2 tratados, que son su Evangelio y lo que siguió cronológicamente después, que está contenido en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos libros están dedicados a un tal Teófilo, que por el trato que le da, parece ser una autoridad, tal vez un alto funcionario al que se le está dando un informe. Según Richard H. Anderson, un erudito, Lucas habría dedicado su evangelio a Teófilo ben Anás, quien según Flavio Josefo había sido sumo sacerdote entre los años 37 y 41. Era el tercer hijo de Anás y cuñado de Caifás, y por lo tanto era de la familia sacerdotal saducea. No sería de extrañar que un personaje tan importante y de una casta tan adversa a Jesús como la de la familia sumo sacerdotal se hubiese convertido al cristianismo, pues el mismo Lucas en Hechos 6:7 afirma que gran cantidad de sacerdotes obedecía a la fe. Lucas, en su prólogo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 1:1, presenta esta obra dedicándosela a Teófilo como una segunda parte del Evangelio que antes se escribiese. Esta segunda obra finaliza con el arresto domiciliario de Pablo en Roma, hecho que ocurrió en el 64,
en el año 62. Como no narra la muerte del apóstol, la que ocurrió aproximadamente en el 64, bajo el reinado de Nerón, tiene que haber concluido Hechos de los Apóstoles antes de ese año, y su Evangelio por ser la primera parte de su obra unos años antes, diríamos en torno al año 60. Analicemos brevemente el prólogo del Evangelio de Lucas, en Lucas 1, del 1 al 4. Dice así: puesto que muchos han asumido la tarea de narrar ordenadamente las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con esmero todas las cosas, desde sus orígenes, escribírtelas en orden, excelentísimo Teófilo, para que te percates de la solidez de las palabras con que fuiste instruido. Lucas, en el prólogo de su Evangelio, le cuenta a Teófilo que tal como habían hecho otros, él también se había dado el trabajo de escribir en forma ordenada los sucesos ocurridos en torno a Jesús. La información la había obtenido desde sus orígenes, de donde provenían las historias, o sea, desde los testigos oculares. Aquellos que desde el principio habían estado con Jesús y que habían contado o transmitido lo que sabían. Luego, aquel material recolectado desde los testigos presenciales lo ordenó en un relato que es el Evangelio que conocemos y que es el que presentó a Teófilo. Este tipo de información obtenida de primera mano estaba destinada a refrendar con solidez el informe que previamente se le había presentado a Teófilo acerca de Jesús y todos los hechos que lo rodearon. Pasemos ahora a analizar un documento escrito muchos años después, que data de alrededor del 110, según Richard Bauckham, o más tarde, alrededor del 130, según otros eruditos. Su autor es Papías, obispo de Hierápolis, en la provincia romana de Asia. Según Irineo de León, Papías fue oyente de Juan el Anciano y condiscípulo de Policarpo de Esmirna. Se le considera como uno de los llamados padres apostólicos. El texto a analizar es un fragmento del prólogo de la obra en griego Kyriakon Logion Exegesis, que significa explicación de los dichos del Señor, un tratado en 5 libros que consistía en un comentario de Papías acerca de los dichos de Jesús. Esta obra, lamentablemente, no ha sobrevivido. No quedan de ella más de dos docenas de fragmentos que sobreviven como citas en obras de escritores posteriores. Los fragmentos más interesantes y que han concitado mayor estudio son los que fueron conservados por Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica, compuesta alrededor del 325 y que narra la historia de la Iglesia cristiana desde sus primeros 3 siglos de existencia. El texto dice: no dudaré en añadir todo cuanto aprendí muy bien de los ancianos y que recuerdo perfectamente en mis explicaciones, pues sé con toda certidumbre que es verdad, porque no me contentaba con lo que dicen muchos, como ocurre con la mayoría, sino con los que enseñan la verdad. Tampoco con los que repiten mandamientos de otros, sino con los que recuerdan aquellos mandamientos que fueron dados a la fe, procedentes del Señor y que tienen su origen en la verdad. Y si alguna vez llegaba alguien que había seguido a los ancianos, yo trataba de discernir las palabras de los ancianos, qué era lo dicho por Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Jacobo, o Juan, o Mateo,
o por cualquiera de los otros discípulos del Señor, e incluso lo que decían Aristión y el anciano Juan, discípulos del Señor, pues creí que no obtendría el mismo provecho de lo que aprendiese de los libros como de lo que aprendía por medio de una voz viva y permanente. Esto está en el libro 3, el capítulo 39 y los párrafos 3 y 4. En este prólogo a su obra Explicación de los dichos del Señor, Papías dice que no dudará en añadir todo cuanto había aprendido directamente de los ancianos acerca de Jesús. Pero estando en Hierápolis, también la había obtenido indirectamente de aquellos que habían seguido a los ancianos para conversar con ellos y oír lo que sabían. Algunos de estos buscadores de información, cuando volvían a sus lugares de residencia, hacían circunstancialmente una parada en Hierápolis, la ciudad de Papías, ocasión que aprovechaba Papías para escucharlos y obtener información. Más adelante en su prólogo, Papías aclara que a su vez los ancianos habían obtenido información de los que llama discípulos del Señor, entendiendo como tales a aquellos que habían conocido estrechamente a Jesús y que por lo tanto habían sido testigos oculares de los hechos y dichos del Maestro. A esta categoría, según Papías, pertenecían Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, Jacobo, Juan y Mateo, a quienes podemos encontrar nombrados en los evangelios, formando parte de las listas de los 12 apóstoles. Pero dentro de la categoría que llama discípulos del Señor, también nombra a dos que no formaban parte de los 12, que son Aristión y el anciano Juan, pero que como discípulos personales de Jesús también habían sido testigos presenciales. Podemos observar aquí un interesante cruce en vida de 3 generaciones de cristianos. La primera, que Papías llama discípulos del Señor, y que está constituida por los que fueron testigos oculares. La segunda está conformada por los ancianos, que eran los que no habían conocido a Jesús, pero sí a la primera generación, la de los llamados discípulos del Señor, quienes les habían entregado su testimonio, pues eran testigos oculares. Podemos reconocer además una tercera generación, que es a la que pertenece Papías, que oye y toma nota de los informes que ofrecen los ancianos. Si Papías publicó su explicación de los dichos del Señor alrededor del año 110 según Bauckham, o sea, unos 80 años después del ministerio de Jesús, ¿cómo es posible que haya sido contemporáneo de discípulos de la primera generación como son Aristión y Juan el Anciano? La explicación es que si bien su obra fue publicada alrededor del año 110, requirió de una labor previa de investigación que necesitó bastante tiempo, porque era necesario entrevistar a la mayor cantidad de ancianos posibles, recopilar sus informes e ir formando así, paulatinamente, una reserva de información que dependía de las ocasiones en que Papías podía interactuar con los ancianos. Dado que el pasaje que analizamos nos dice que mientras efectuaba su labor investigativa y de acopio, al menos 2 de los discípulos de Jesús todavía estaban vivos, este dato nos permite saber que el período que describe era tardío en el primer siglo. Era un tiempo en el que la mayoría de los discípulos de Jesús estaban muertos, pero al menos 2, Aristión y Juan el Anciano, todavía estaban vivos, lo que es perfectamente posible. Además, es muy probable que el apelativo el anciano dado a Juan esté revelando que disfrutó de una larga vida. El denominador común que podemos descubrir a partir de la información que en este estudio nos ha aportado el discípulo amado
como autor del cuarto evangelio, Lucas como el autor del tercer evangelio y Papías como autor de un comentario sobre los dichos de Jesús, es que los tres utilizaron fuentes de información muy cercanas a los dichos y hechos de Jesús. En el caso del Evangelio de Juan, su autor fue testigo ocular de la mayor parte de los hechos que registró, por cuanto había sido un cercano discípulo de Jesús, al punto de identificarse a sí mismo como el discípulo que amaba a Jesús. En este caso, la cadena de información es la más corta de todas. Consta de solo 2 etapas, desde los hechos de Jesús al testigo ocular y del testigo ocular directamente al escrito evangélico. Lucas, por su parte, el médico amado, no había sido un testigo presencial como el autor del cuarto evangelio, pero realizó una prolija obra investigativa desde sus fuentes, como descrito en el prólogo, o sea, desde los testigos oculares. En este caso, la cadena de transmisión de la información agrega un eslabón y queda conformada así. Desde Jesús al testigo ocular, desde el testigo ocular a Lucas y desde Lucas a su evangelio. Vemos entonces que queda conformada en 3 etapas. Y finalmente, en Papías apreciamos la misma inquietud que en Lucas, la de acercarse lo más posible a la información de los testigos presenciales, los que estando en su mayoría fallecidos, habían entregado su valiosa información a los ancianos. Entonces, a ellos había que acceder para poder rescatar todo lo que sabían. Y la cadena agrega entonces otra etapa. Desde Jesús al testigo ocular, desde el testigo ocular a los ancianos, desde los ancianos a Papías y de Papías a su obra escrita. Apreciamos, por lo tanto, 4 etapas. Podemos observar que ninguno de estos 3 autores buscó información en la tradición colectiva o comunitaria, que también tiene que haber habido, pero que como toda tradición oral puede estar expuesta a variaciones, llámense sustracciones o adiciones que alteren sustancialmente la información original. Para evitar este riesgo, estos autores siguieron el camino investigativo que he descrito en este estudio. Aquí concluimos este estudio. En próximos videos continuaremos analizando cómo se llegaron a conformar los 4 evangelios canónicos, esperando que el resultado de esta investigación redunde en beneficio de nuestra confianza en la fidelidad por parte de los evangelios a lo que realmente aconteció en torno a la figura histórica de Jesús de Nazaret y a los hechos extraordinarios que ocurrieron en torno a su persona. Hasta un próximo video, que les vaya a todos muy bien.